Buenos días. Qué bendición, ¿verdad? Que podamos nosotros escuchar de los niños esas expresiones de alabanza. ¿Que no le das un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos? Qué bueno es que, y Dios lo dice, ¿verdad? De los tales es el reino de los cielos. Siempre, siempre, Dios está interesado en los niños, en los jóvenes. Y qué bueno es que Dios que nos permite ver sus manifestaciones de amor y su cuidado para con ellos. En estos días estaba viendo dos situaciones. Una serie que se estaba viendo mi esposo, que hacen como un paralelo de Cristo cuando está allí cerca de esos niños. Y la historia habla un poquito más acerca de cómo es el contacto y cómo se relaciona el Señor a través de la sencillez de ellos y empieza como a interactuar con ellos. Y fue bien interesante porque en ese momento me preguntaba cuántas cosas más allá de lo que Jesús dijo, de que se acercaran a Él, que dejaran venir a los niños al reino de los cielos, cuántas de esas cosas nos llevan a nosotros a pensar de lo importante que es para el corazón de Dios que nosotros también involucremos en todo ese proceso que estamos llevando cada día. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con jóvenes y adolescentes, siempre nos damos cuenta de que las generaciones van cambiando y en medio de esas generaciones vemos cómo hay que inclusive educarnos, entrenarnos, tener como esas estrategias para nosotros poder llegar a los jóvenes, inclusive descifrar en esta generación que es llamada de cristal, ¿sí? De cristal. Cristal porque son tan frágiles, son tan, digamos, indescifrables, es la palabra. Y yo quiero en esta mañana comentarles que en medio de todas estas noticias, yo no sé si ustedes se acuerdan que en esta semana un chico de la Universidad del Atlántico se lanzó de un 6º piso y estaban comentando que él dejó una carta y esa carta y unas especificaciones y hay una historia detrás de todo esto y es el problema de la salud mental que nos está tocando. Y cuando estaba viendo esto, porque una persona me lo mostraba y me decía, pero una compañera me dijo, ay, es que hasta se parece a mi hijo. Y se puso a llorar. Me dijo, a mí esto me toca, me conmueve porque el chico lanza ese WhatsApp así y comenta unas cosas donde él sabe el dolor que le va a causar a unos padres. Y en medio de ese escrito estaba leyendo que él decía que lo disculparan si se iban a detener en el camino en las clases del día de hoy, pero que sabía de que esa decisión que él iba a tomar seguramente iba a traer afectaciones en el horario. Y fue allí cuando empecé a pensar pero entonces decía, pero inclusive mi vida o mis cosas como tal, o sea, no son importantes, no son necesarias. Y en ese momento entonces dije, Dios mío, imagínate cómo se sentiría ese chico, cómo estaría su autoestima, su vida como tal, que reflejaba una amargura. Y ese era un extremo, pero ¿cuántas veces, entonces pensé en la semana, nosotros también nos hemos sentido así? Como un desazón de la vida, como un espíritu amargo. Y me encontré ese pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Perdóneme que esté así como melancólica, pero ese pasaje me dejó muy pensativa. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y el escritor nos lleva a una situación, y es como si fuese un árbol, ¿verdad? Y en ese árbol, la raíz de donde proviene quizás la insatisfacción que hay o que se presenta en cualquier ser humano, viene de la raíz de amargura. Y dice que la raíz de amargura, ¿verdad? Este es uno de los pasajes que cuando habla del suceso, es uno de los pasajes más penetrantes de la Biblia, porque el autor de Hebreos exhorta diciendo: la amargura nunca se queda sola en casa, siempre va a buscar amigos. Por eso y me llama la atención, por ella dice, muchos se han contaminado, y cuando está hablando de eso es que eso se contagia. Ustedes saben que ahorita está todo este tema de este virus que anda por allí. Y nos preocupa eso. Nos preocupa quizás un virus que venga y trastorne nuevamente todo el mundo. Pero hay cosas o situaciones que nosotros también estamos viendo a nuestro alrededor, y es en el caso de ese chico, es en el caso de muchos, ¿verdad? Y es que nos hemos contagiado quizás de amargura. Y yo estaba revisando entonces qué era esto de la amargura, ¿verdad? El significado de esa palabra allí proviene de una palabra que significa punzar, algo pesado que digamos que dice que es fuerte y pesado y que punza hacia lo más profundo de nuestro corazón. La amargura proviene de resentimiento, proviene de odio, proviene de la falta de perdón. Y se ha estudiado, ¿verdad? Hay gente en ciencia que han estimado que casi el 90% de las enfermedades tienen su origen en el enojo, en el resentimiento, en la amargura y en el miedo. ¿Usted sabía eso? El 90% cuando tú vas a un control de cualquiera de una de las enfermedades no transmisibles, como puede ser problemas gástricos, puede ser también cualquiera de las migrañas, dolores de espalda, ¿verdad? Siempre nos preguntan, a mí me preguntaron, ¿tú pasas estresada? Entonces yo decía, sí, señor. Sí, señor, usted tiene dolor de cabeza, y entonces me preguntaban, ¿es que pierdes horas de sueño calificando? El especialista sabía. Yo decía, sí, señor. A todas aplicaba, todas. Y además de eso, decía, tienes, porque yo presenté ansiedades. Entonces decían, ¿a qué le temes? ¿Cuáles son tus ansiedades? Y yo, no, que una de estas, este virus venga y me coja y me lleve y vaya a dejar las niñas solas. O sea, las niñas necesitan una mamá. Entonces, él enseguida decía, bueno, todo eso está generando esos problemas gástricos. Y cuando estaba revisando que no solamente eso, sino el cansancio permanente, ¿verdad? El hecho de tú tener mucha rabia, ¿verdad? No manejar la ira, puede inclusive a llevarse reflejado en tu rostro. Con el tiempo se verá en tus ojos y en tu rostro. Por eso es que lo compara aquí, ¿verdad? Con una angustia del alma, ¿verdad? Y un desánimo que la amargura como tal puede comprometer no solamente el aspecto mental, sino físico. Si no la detenemos, ¿verdad? Puede llevar, inclusive decía el pasaje y empezaba, no nos deja alcanzar la gracia de Dios. Y cuando se refiere a eso es que
por tanto dolor que hay en el corazón, por tanto resentimiento que hay, quizás desplacemos ese regalo tan grande de conocer a Dios, porque es lo contrario, la paz de Dios, la gracia de Dios, entonces va desplazándolo. Por eso es que él dice al inicio del versículo, mirad bien. Dile a la persona que está a tu lado, despiértate, mira bien, que esto es contigo. Eso quiere decir, pon mucha atención, pon mucha atención. Miren, cuando una persona entra en la amargura, no deja de apreciar lo bueno de la gente. ¿Sabe? Porque siempre, ¿verdad? Va a encontrar que todo lo que está alrededor está mal. Está mal. Está comprobado inclusive que la amargura puede causar depresión. Por eso es que el tema me tocó, porque en este problema de salud mental estamos llevando a que la gente esté deprimida la mayor parte del tiempo. Entonces, los propósitos de Dios, cuando aparece una palabra de Dios, no la escuchamos. Empezamos nosotros a ceder ante lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estaba descubriendo que es una profunda tristeza acompañada de ira reprimida. La pregunta hasta aquí, y yo me hacía esta semana, ¿será que yo tengo una tristeza profunda? ¿Será que yo tengo una ira reprimida? La amargura es la actitud que rehúsa perdonar las ofensas y destruye todo lo bueno que les rodea. En la Escritura nosotros encontramos 3 ejemplos con respecto a la amargura. El primero, que he mencionado algunas veces, es la historia de Caín. Caín se enojó, y no solamente se enojó, sino que se entristeció. Y el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado? Y además le agrega, y te ves triste. En lugar de responder el disgusto de Dios digamos que con una actitud arrepentida, ¿qué encontramos en Caín? ¿Verdad? Fue un enojo celoso de lo que había hecho Dios con su hermano. Y Dios, que conoce nuestro corazón, pudo discernir el enojo de Caín. Y le dijo, estás mal, tienes que cambiar. Un segundo ejemplo lo vemos en Noemí. Cuenta la historia, ¿verdad?, de Noemí, que se muere su esposo, sus 2 hijos. ¿Y qué pasa? Dios le permite llegar a un país extraño. Y en medio de todo eso, ella dice, no me llames Noemí, llámame mejor Mara, porque significa en grande amargura estoy. Y me ha puesto y le echa la culpa a Dios, el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pero ¿saben una cosa? Que Ruth, ¿verdad?, fue esa persona que Dios le lleva para levantarla. Entonces encontramos también a Ana. ¿Se acuerdan cuando Ana pedía por un hijo? Y acudiendo a la casa del Señor, ¿qué dice la Biblia de ella? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró. Y eso la llevó a un camino, y es un camino de la persistencia, a pesar de tener su corazón dolido y ya entrar en el terreno de la amargura. Pero yo también me encuentro personas que así como Ana, tomaron sentido a ese sentimiento que tenían. Por ejemplo, el caso de David. Primera de Samuel 22:2 dice que se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados. Y así como el checklist que estaba diciendo ahorita de cuando el médico nos dice si estos síntomas tiene, bueno, así de pronto estamos en esta mañana. Estás afligido, estás endeudado,
Y todos los que se hallaban ¿en qué? 1 Samuel 22:2. Todos los que se hallaban en, ¿cómo? En amargura ¿de qué? Del alma, del espíritu. Y dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, ciertamente en esa cueva se unieron a David un buen número de personas, porque estamos hablando de 400 personas. O sea, estaba como en una iglesia de esas numerosas. Y el común denominador que era, todos estaban en una situación económica maluca, ¿verdad? Y sobre todo porque el sistema que había impuesto Saúl los estaba llevando a esa desventaja socioeconómica. Y se enteran que ahí estaban y estaban descontentos. Y le había calado tanto que dice la Biblia que hasta en los huesos se les reflejaba. Entonces, ¿qué pasó? Que quizás uno en esa situación quiere encontrar un apoyo. Estaban descontentos y entonces dice, bueno, vamos a encontrar a David allí, vamos a buscarlo, que quizás sea el líder de todo esto que nos está pasando. Quizás en lo profundo de sus corazones estaba el hecho de que si esta persona que nos representa, podría llevarnos a nosotros hasta la venganza. Sin embargo, David, ¿qué hizo? Pudo entender que el camino no era el odio ni el deseo de venganza, sino en inculcar en ellos valores espirituales que llevarían quizás ¿a qué? A que ellos cambiaran su actitud. Y por eso dice la Biblia que son conocidos como los valientes de David. Entonces me pregunté, ¿se puede cambiar un corazón amargado? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Con el amor de Dios, dice, todo se puede. Porque las causas, yo estaba buscando las causas pueden ser que se nos ha quitado algo, no se nos dio la oportunidad en algo, hemos perdido algo. Hay circunstancias que nos llevan a la amargura, ¿sabe por qué? Porque no las podemos cambiar. Cuando nos han herido emocionalmente, eso también causa dolor. Cuando hay lo que mencioné ahorita, estrés, ansiedad, por no saber lo que viene. Y puede hacer de que raye en el negativismo, inclusive entra en el terreno del nerviosismo y la tristeza constante. Y entonces allí es cuando aparece esos estados de ánimo que no quiero hacer nada porque estoy deprimido. Y yo me encuentro a través de la vida de David que él tomó acciones. Y eso me recuerda tanto que el apóstol Pablo también se dio cuenta que en la misma iglesia, por ejemplo en Éfeso, había amargura. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 31. Y usted se da cuenta que había amargura allí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que fue claro. Dice, vamos a orar por ellos, vamos a orar por ustedes para que ustedes sean librados de la amargura. No, dice, saquen de su vida la amargura. ¿Qué más dice? El enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Versículo 32, sean amables y considerando unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Fíjense que él estaba notando en la iglesia eso, problemas de carácter. Saquen de su vida la amargura. Y un indicador de alguien que tiene una raíz de amargura es que está pensando en la venganza. Está pensando en que esa persona me hizo daño y me las tiene que pagar.
Y la Biblia a mí me dice, no te vengues, porque mía es la venganza. Para alguna persona en esta mañana que está luchando con un conflicto fuerte con otra persona y le ha dado esas ganas de vengarse, yo le regalo este pasaje. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando una persona tiene amargura en su corazón y ese enojo y eso que no cabe en el cuerpo, todo el tiempo está airado. Inclusive, en una de las investigaciones que estamos haciendo en relación a todo este uso de redes sociales, que ese es otro tema interesante, nosotros descubrimos de que hay motivos por los cuales la gente puede hacer comentarios en una red social. Y una de las razones fundamentales es que quiere, digamos que, tirar indirectas contra una persona porque tiene daño contra esa persona. Y el internet quizás es el lugar indicado para descargar la ira y la amargura. O sea, si en el tiempo del apóstol Pablo, él dijera a los efesios, saquen de su vida la amargura, el enojo y esto, dice, ten cuidado también con lo que tú estás publicando en comentarios agresivos en las redes sociales. Porque eso hace parte. Yo le enseño a mis estudiantes, su segunda hoja de vida es su red social. Usted no ha salido de la puerta en una oficina de recursos humanos cuando alguien le va a revisar qué es lo que usted publica en las redes sociales. Y hay un eslogan que nosotros trabajamos en una campaña que dice, eres lo que publicas. Y en esta semana, en la oración de las 5, estábamos citando ese versículo. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de eso. Cuando tenemos ira, amargura, ¿verdad? Empezamos nosotros a reflejarlo ahí. Entonces, ellos se ríen porque yo les digo, usted coloca ahí, ay, ¿de qué para qué trabajo, si no sé qué, si no sé cuándo? Y empieza a decir cosas. Entonces, usted está buscando un puesto como médico. Mire, no ha presentado su hoja de vida, ya le dice, bueno, ahorita hablamos, o yo lo llamo. Y enseguida el de recursos va a revisar su segunda hoja de vida. Y si usted coloca allí, no, que yo, la vida no tiene sentido, no sé qué, y unos mensajes extraños, pásame otra hoja de vida allí, porque no me sirve. ¿Sí? Imagínate cómo voy a traer ese personaje para aquí, para el trabajo. Entonces, y así, contenido violento, contenido así, entonces yo les digo, les enseño eso. Y de hecho hay otras investigaciones, pero ya tienen que ver con la publicación de las fotografías de los pacientes en las redes sociales. Ya ese es otro tema. Pero siempre yo le digo, usted muestra allí lo que usted quisiera que otra persona viera, pero ¿cuál es la motivación? Entonces, cuando tenemos ira, cuando nos sentimos atacados, buscamos la manera también para contraatacar y reflejamos, ¿verdad?, que estamos heridos. Nos sentimos rechazados, humillados. La persona que tiene amargura en su corazón recuerda detalles precisos. Fue tal día, tal hora que me hicieron, ¿sí? Y lo apuntamos. Lastimamos porque creemos que siempre tenemos la razón y los demás están equivocados. Y yo ahí me acuerdo entonces de las palabras del Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. El sermón de la montaña, Mateo 5:38. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Eso es bien difícil de leerlo y aplicarlo.
le digo. Y al que quisiere ponerle a pleito y tomarte tu ropa, déjale también. O sea, lo que le está diciendo, no devuelvas mal por mal, no devuelvas insulto por insulto. Y en cuanto dependa de ti, está en paz con los demás. Esto es difícil. Y el que no le haya, y que siempre tenga buenas relaciones con todo el mundo, maravilloso. Pero para nosotros, en la realidad, no es así. Siempre estamos y nos encontramos con personas. En estos días, alguien me dijo, ay, pero tú no te has dado cuenta. Yo le dije, ¿de qué? Mira, hay gente, ¿verdad? Hay gente que se acerca a ti con mala intención y quiere marearte, como dice uno popularmente, o quiere perturbarte, o quiere desanimarte. A mí, le dije yo a esa persona, sí. Ay, tú no sé en qué mundo andas, me dijo, pero todo el mundo se da cuenta. En fin, yo sí me había dado cuenta. Lo que pasa es que yo dije, bueno, ¿y qué hago yo entonces? Si me voy contra la persona y la confronto, o si no me está haciendo daño directamente y ella ni sabe de que yo sé, que yo intuí porque mi esposo me dijo, ay, tú no te diste cuenta que fulana llegó y se acercó y te hizo sentir como que no vale la pena, como que desanímate. Y yo enseguida le dije, ay, fíjate que yo pensé lo contrario, yo pensé era que la persona me estaba ayudando, Entonces me dijo, no, avíspate, me dijo. Entonces yo le dije, ay, sí, yo realmente no entendí. Y después otra persona me lo corroboró y en ese momento yo dije, bueno, Dios mío, lo que me toca hacer es orar por esa persona. Yo sí me di cuenta que la próxima vez que la saludé, ella me saludó con pena. Como cuando tú te acercas y bajó la cabeza. Y era una cosa en relación al trabajo. Y yo le dije enseguida a Jaime, ay, fíjate, ahora es que yo me di cuenta que la persona no quería así como seguir hablando conmigo. Es por eso. Y yo le dije, ay, fíjate, y ya empezó el pensamiento, ay, que no me la vaya a encontrar, que no sé qué. Entonces yo dije, voy a dejar eso a un lado. Y voy a ser como yo siempre he sido. No se me va a dañar el corazón frente a esa persona. Sin embargo, les voy a decir una cosa, no es fácil. ¿Por qué? Porque uno, en el fondo, dice, pero ¿por qué si yo nunca me he metido con esa persona? O sea, ¿por qué? Pero son también situaciones, ¿para qué? Para que tú fortalezcas tu carácter. Y yo admito que en muchas de esas ocasiones la gente a veces se aprovecha y como dice el chavo, de tu nobleza. ¿Ya? ¿Tú no has escuchado por ahí? Se aprovechan de mi nobleza. Así le digo a los estudiantes, usted, ¿verdad? Uno le da la mano y se coge el brazo. ¿Ya? Entonces algunas veces también es necesario que vivas esas situaciones para que tu carácter sea fortalecido. Lo que no podemos hacer es quedar atrapado en la herida, en lo que me hizo, en el pasado, ¿verdad? Sino, como dice la Biblia, echa a un lado esa amargura. Y la clave es perdonar. Decide perdonar, porque eso es un proceso que no es de la noche a la mañana, porque el dolor nos llega a controlar. Y el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión, en la cual implica que te levantes y en la mañana tú le digas, bendice a esa persona, sabiendo tú que pudo haberte y que te ha hecho daño. O sea, el perdón es voluntario, el perdón nos libera del dolor, del recuerdo, ¿sí? Y dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que fue otro apóstol que se unió a todo esto, y dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecía,
no retornaba ¿qué? Maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Sabe una cosa? ¿Qué ejemplo tenemos con el Señor? Ni siquiera nosotros nos podemos colocar de ejemplo, pero ejemplo tenemos en el Señor, que siendo hombre se humilló y entregó su vida por nosotros. Y no solamente considerando esa humillación de ser el dueño de todo el mundo, venir a rebajarse a ser hombre, también entregó su vida en una muerte de las más horribles. Y eso lo hizo, ¿sabe para qué? Para que hoy nosotros seamos justificados. Y le damos gracias a Él por eso, porque la gracia de Dios, lo que Él hizo, es lo único que puede liberarnos de toda amargura. Y es una buena época para restaurar el corazón y perdonar. Es una buena época ¿para qué? Para que inclusive nos perdonemos a nosotros mismos por cosas que pasaron que quizás pudimos hacer o dejamos de hacer. En el fondo, a nosotros nos gusta cuidar tiernamente nuestras heridas. Escuchaba a alguien decía, nos gusta autocompadecernos y sentir lástima por nosotros, ¿verdad? Después de alguien que nos ha ofendido. El camino más difícil es quizás pensar, todo esto que siento en mi corazón se consigue si tomo la decisión de perdonar. Así como hizo Cristo, no retornar la maldición. Y debemos revisar en esta mañana qué está pasando en nuestros corazones para que no caigamos y que no brote. A mí lo que me llama la atención es que cuando brota la raíz de amargura, podemos alimentar eso con otras personas, sembrándole eso que tenemos en el corazón. Yo, para terminar, puedo decir que nosotros no somos cristianos porque venimos a la iglesia, porque cumplimos una secuencia. Nosotros somos cristianos porque vivimos la vida de Cristo. Y eso incluye que perdonemos. La máxima expresión del perdón es desearle el bien a la otra persona, bendecirlo aunque no se lo merezca. Y en esta mañana el reto que tenemos es ese. Si estamos rodeados de los endeudados, de los lastimados, de los que tienen peligro su vida, en este momento están en peligro por su vida, porque hay amargura en su corazón. Sabemos que nosotros no vamos a coger ese camino o una mala decisión, pero hay gente que la profunda tristeza lo puede llevar a un resentimiento y hasta lesionarse. Llegó una profesora psicóloga de la universidad en estos días y me dijo, profe, yo le dije, ¿cómo estás? ¿Por qué estás así ansiosa? Me dijo, porque cuando me venía, me llegó esta paciente, porque ella atiende en la mañana en un centro y en la tarde da clase. Yo le dije, ¿qué te pasó, Carolyn? ¿Por qué estás así? Me dijo, mira, y me mostró una foto. Esta chica, mira cómo está, y me mostró las heridas, las lesiones, que se hizo eso esta mañana, y me la llevan hacia el colegio. Imagínense, yo saliendo y Entonces, yo le dije, esto es una cosa, y ella fue la que me comentó, tú sabes, todo el caso de allá, de Barranquilla, no sé qué, y ella me dijo, hay una preocupación porque todos seamos entrenados, y yo le dije, ay sí, nosotros hicimos ahí un curso sobre primeros auxilios psicológicos, y ella me dijo, los problemas son de fondo, profe, los problemas vienen de la casa, problemas que llegan aquí a la universidad, que llegan allá al colegio donde yo estoy, y son personas que tú aparentemente crees que todo está bien,
pero hay ira reprimida en contra de los padres, hay ira reprimida en contra del sistema, contra la sociedad. Mire, ellos no saben canalizar las noticias negativas, no saben responder quizás a un no, a una mala nota. Y Jaime contaba de que allá hay medidas, que nosotros no podemos dar notas en un cuarto piso, porque los chicos, imagínense, intentan quitarse, o sea, por una cosa que uno puede decir, ay, es que bobada. Pero hay gente, como el caso de este chico que dice, ¿no? Y él sabe el dolor que le va a causar a sus papás, mas sin embargo deciden. O sea, hay una sensación de que la vida volátil no vale la pena y es frágil. Y yo no voy a medirme a enfrentar retos. Eso hay que de perdonar y eso necesita valentía. Valentía. Que tú y yo lo hemos hecho muchas veces. Si cada uno de ustedes me contara las veces que les ha pasado situaciones en las cuales lo que les ha provocado hacerle a una persona es una cosa y ustedes han optado por el camino correcto. Pero hay gente tan necesitada que ya yo en las clases, con mucho cuidado, empiezo a abordar. Si alguno aquí está pasando, nos toca así, ¿verdad, Eli? Decirle, abrirnos y decir, si usted después de la clase necesita hablar, la buena noticia es que la vicerrectora académica, le doy las gracias por las oraciones que estamos haciendo a las 5 de la mañana por la universidad. Desde la vicerrectora académica hasta la líder de vida universitaria dijeron, tienen el espacio libre para que ustedes puedan armar, ellos dicen, ¿cómo que se llama? Encuentros de fe. Entonces, ella así con todo el refinamiento dice, los encuentros de fe, profe, son necesarios, oyó. Y me dijo antes de una ceremonia de un evento que teníamos, me dijo, ya lo están pidiendo a gritos los estudiantes. Y yo por dentro dije, gloria a Dios, Señor, estás escuchando la oración. Y la misma vicerrectora dijo, bueno, abran, yo apoyo esto. Y si los administrativos y los profesores también se quieren unir, entonces ya vamos a empezar los lunes, oíste, Eli, ya vamos a empezar. Y le dijimos, bueno, los lunes al mediodía, y le empezamos a decir a algunos estudiantes, cuente con eso, profe, ahí vamos a estar y entonces ella dijo, acá hay instrumentos. Entonces ella dijo, aquí les podemos prestar para que toquen, y yo veo aquí al muchacho que él toca la guitarra, y profe, lo que necesiten, oyó, porque esto es muy importante. Entonces, ¿saben qué? Así como está esta generación frágil, también Dios está levantando personas que está ubicando en lugares en los cuales Dios pueda actuar. Tú eres uno de esas personas. Y por eso Dios te quiere sano, te quiere libre de toda amargura, de todo enojo, de todo. Porque hay tanta necesidad, nuestra misma familia necesita, nuestros estudiantes necesitan. Y siga orando, siga orando. Nosotros ahora estamos en otra universidad y para allá también Dios quiere hacer algo, ¿sí? En Barranquilla. Entonces nosotros vamos unos días a la semana, venimos, pero ahí estamos. No puede parar esto, ¿sí? Porque hay un deseo de Dios de que esos jóvenes que están así en la cuerda floja, los llamo yo, sientan esa mano de Dios, ¿verdad? Y digan, no lo hagas. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a orar. Y la oración es, Señor, así como David, se le vinieron los afligidos, se le acercaron, o sea, ellos lo buscaron, imagínate, o sea, ellos mismos, o sea, uno no puede parar eso. La misma gente deprimida, triste. Entonces, usa mi vida, Señor. ¿Por qué no le dices eso? Señor, toma mi vida, Señor, colócame en el lugar preciso.